Me llamo Carmen, tengo 45 años, y nunca pensé que tendría que proteger a mi hija de su propia hermanastra después de la muerte de mi esposo. Roberto y yo nos casamos hace 20 años. Él era viudo con una hija de 8 años, Lucía. Un año después, tuvimos a nuestra hija Ana. A pesar de la diferencia de edad, las niñas crecieron como verdaderas hermanas, o eso creía yo. Roberto era un empresario exitoso. Construyó su empresa desde cero y siempre fue muy cuidadoso con la documentación y los planes de sucesión. El dinero puede sacar lo peor de la gente, solía decir. No sabía cuánta razón tenía. La tragedia golpeó nuestra puerta hace 6 meses. Roberto tuvo un accidente automovilístico. Los médicos hicieron todo lo posible, pero falleció 3 días después. Nuestras vidas cambiaron para siempre. Durante el funeral, noté algo extraño en Lucía. Mientras todos llorábamos, ella parecía distante, diferente. Pasaba mucho tiempo al teléfono, susurrando. En ese momento lo atribuí al dolor. Cada quien lo procesa de manera distinta. Una semana después del funeral, el abogado de Roberto nos citó para la lectura del testamento. Lucía llegó con su propio abogado, lo cual me pareció extraño. Ella nunca había mostrado interés en los asuntos legales antes. El señor Roberto dejó instrucciones muy claras, comenzó el abogado. La empresa y la mayoría de sus bienes serán divididos equitativamente entre sus 2 hijas cuando Ana cumpla 21 años. Hasta entonces, Carmen administrará todo como albacea. Lucía se tensó visiblemente. Su abogado tomó notas furiosamente. Sin embargo, continuó el abogado, hay un fideicomiso inmediato de 500,000 pesos para cada una de las hijas. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Ana, que ahora tiene 19 años, estaba procesando la pérdida de su padre mientras trataba de concentrarse en la universidad. Lucía, de 28 años, parecía ocupada con su trabajo en una firma de consultoría. Todo cambió hace 3 días. Ana llegó a casa llorando incontrolablemente. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Mamá, hice algo terrible. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Mi amor, Lucía vino a verme a la universidad. Me dijo que papá le había dejado un mensaje antes de morir, que quería que yo le diera mi parte del fideicomiso. ¿Qué? ¿Por qué haría tu padre eso? Lucía dijo que papá se sentía culpable, que como ella era su primera hija, debería haber recibido más, que quería compensarla por todos los años que vivió sin él antes de conocerte. La sangre me hirvió. ¿Y qué hiciste? Ana, firmé los papeles que ella trajo, le transferí todo mi fideicomiso. Ana comenzó a llorar más fuerte. Pensé que era lo que papá quería. Llamé inmediatamente a Lucía. Llegó a casa 1 hora después, con una sonrisa que nunca le había visto antes. ¿Hay algún problema, Carmen? Sabes perfectamente que hay un problema. ¿Cómo pudiste manipular a tu hermana así? Lucía se sentó cómodamente en el sofá. No sé de qué hablas. Ana tomó su propia decisión. Además, es lo que mi padre quería. Roberto nunca querría esto. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes pruebas de lo contrario? Su sonrisa creció mientras decía esas palabras. Pero había algo que ella no sabía. Algo que Roberto me había confiado 3 meses antes del accidente. De hecho, dije lentamente, sí las tengo. La sonrisa de Lucía vaciló por un momento. Estás mintiendo. Me levanté y fui a mi habitación. En la caja fuerte detrás del espejo, había un sobre que Roberto me había dado. Solo ábrelo si algo me pasa y ves que las cosas no van como deberían, me había dicho. Lucía me siguió, su confianza comenzando a agrietarse. ¿Qué es eso? Una reunión familiar, dije mientras abría el sobre. Mañana a las 7 de la tarde, trae a tu abogado. ¿Por qué debería? Porque tu padre dejó un video testamento, y creo que todos necesitamos verlo. El color abandonó el rostro de Lucía. Sin decir una palabra más, tomó su bolso y salió rápidamente de la casa. Esa noche, mientras Ana dormía, finalmente me permití ver el video. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras escuchaba a Roberto. Él había previsto algo así, y se había asegurado de proteger a ambas hijas, incluso después de su muerte. Mañana sería un día decisivo, y Lucía estaba a punto de aprender que la codicia tiene un precio muy alto. El día de la reunión llegó. Había preparado todo meticulosamente en la sala de estar, una pantalla grande, el video listo para reproducir, y copias de varios documentos que Roberto había dejado en el sobre. A las 6:45 de la tarde, el timbre sonó. Era el abogado de Roberto, el doctor Mendoza, quien había manejado los asuntos de la familia durante años. Carmen, dijo gravemente mientras entraba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Completamente, respondí. Roberto lo preparó todo por una razón. Ana bajó las escaleras, todavía con los ojos rojos de tanto llorar. La abracé fuertemente.
Todo estará bien, mi amor. A las 7:05 de la tarde, Lucía llegó con su abogado y, sorprendentemente, con su abuela paterna, doña Mercedes. La anciana me miró con desprecio, nunca me había perdonado por reemplazar a su nuera fallecida. Bien, dijo Lucía, sentándose, acabemos con esto. ¿Por qué no nos explicas primero por qué estamos aquí?, interrumpió su abogado. Me mantuve firme, todo quedará claro en un momento. Me volví hacia Ana. Cariño, ¿podrías contarnos exactamente qué pasó el día que Lucía te visitó en la universidad? Ana comenzó a hablar, su voz temblando. Lucía vino a verme después de mi clase de la tarde. Dijo que papá le había confesado antes de morir que se sentía culpable por no haberle dado más, que quería que yo le diera mi fideicomiso como compensación por los años que vivió sin él. Eso es ridículo, exclamó doña Mercedes. Mi Lucía nunca. Déjala terminar, interrumpió el doctor Mendoza. Lucía tenía todos los papeles preparados, continuó Ana. Dijo que era urgente firmarlos ese mismo día porque, porque papá se lo pidió en su lecho de muerte, completó Lucía, sonriendo. ¿Hay algo malo en cumplir la última voluntad de mi padre? Me levanté y encendí la pantalla. Sobre eso, Lucía, tu padre dejó algo para este preciso momento. El rostro de Roberto apareció en la pantalla. La fecha en la esquina mostraba 3 meses antes del accidente. Si están viendo esto, comenzó Roberto, significa que mis peores temores se han cumplido. Carmen, mi amor, lamento que hayas tenido que llegar a este punto. Lucía se tensó visiblemente. Hace unos meses, continuó Roberto en el video, descubrí algo perturbador. Alguien había estado accediendo a mis documentos privados, especialmente los relacionados con mi testamento y los fideicomisos de mis hijas. Doña Mercedes comenzó a moverse incómodamente en su asiento. La investigación me llevó a una conclusión dolorosa. Mi propia hija, Lucía, había estado planificando cómo obtener no solo su parte, sino también la de su hermana. Esto es un ultraje, gritó el abogado de Lucía, poniéndose de pie. Por favor, continúe el video, dijo el doctor Mendoza firmemente. Encontré correos electrónicos, siguió Roberto, donde Lucía discutía con su abogado cómo podría manipular a Ana para que le cediera su parte. Incluso encontré un borrador del discurso que planeaba usar, mencionando una supuesta confesión en mi lecho de muerte. Ana jadeó, mirando a su hermana con incredulidad. Pero lo que más me dolió, la voz de Roberto se quebró, fue descubrir que todo esto comenzó hace años, cuando Lucía convenció a su abuela Mercedes de que Carmen y Ana eran una amenaza para su herencia. Todas las miradas se dirigieron a doña Mercedes, quien ahora estaba pálida como un fantasma. Por eso, continuó Roberto, he tomado precauciones adicionales. Si están viendo este video, significa que Lucía ha intentado o logrado que Ana le ceda su fideicomiso. Pero lo que ella no sabe es que incluye una cláusula especial. Lucía se levantó bruscamente. Esto es suficiente. ¿Nos vamos? No, no se van, dije, sacando un sobre. No hasta que escuchen sobre la cláusula de protección que Roberto implementó, y sobre las consecuencias de violarla. La cláusula es simple, continuó la voz de Roberto en el video. Cualquier intento de manipular, coaccionar o engañar a una de mis hijas para obtener su parte de la herencia resultará en la pérdida inmediata de todos los derechos sucesorios del perpetrador. El abogado de Lucía palideció. Eso no puede ser legal. Oh, pero lo es, respondió el doctor Mendoza, sacando un documento. El señor Roberto lo estructuró muy cuidadosamente. Y tenemos todas las pruebas necesarias. ¿Pruebas?, susurró Lucía, su confianza completamente destruida. Saqué otro sobre. Roberto contrató investigadores privados. Tenemos los correos electrónicos entre tú y tu abogado planeando todo esto. Las grabaciones de tus reuniones con doña Mercedes donde planeaban cómo manipular a Ana. Incluso tenemos la transferencia bancaria que le hiciste a un empleado del bufete para obtener copias anticipadas del testamento. Doña Mercedes se levantó temblando. Esto es un complot. Carmen nunca aceptó que Lucía era la verdadera heredera. Silencio. Mamá. La voz de Roberto tronó desde el video. También tengo un mensaje para ti. ¿Cómo pudiste envenenar así el corazón de mi hija? ¿Cómo pudiste convertir el amor familiar en una guerra por dinero? La anciana se desplomó en su silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero papá, Lucía habló por fin, su voz quebrada. Tú siempre dijiste que la empresa era mi herencia. La empresa era para ambas, respondió Roberto en el video. Tú y Ana, trabajando juntas, habrían hecho crecer mi legado, pero elegiste la codicia sobre el amor familiar. Ana, quien había estado en silencio, se levantó. ¿Todo fue mentira? Todos estos años fingiendo ser mi hermana mayor, protegiéndome, aconsejándome, ¿todo fue para quedarte con mi parte? No, no todo.
Lucía comenzó a llorar. Al principio realmente te quería, pero la abuela siguió diciendo que Carmen te dejaría controlarlo todo, que me dejarían sin nada, y por eso, continuó Roberto, he tomado una decisión final. La cláusula no solo anula los derechos de quien intentó el fraude, sino que además, tomé el control remoto y pausé el video. Antes de continuar, Lucía, tienes una opción. Puedes devolver voluntariamente el dinero que le quitaste a Ana, renunciar a tu puesto en la empresa, y aceptar un fideicomiso menor bajo supervisión estricta. O podemos continuar el video y ejecutar todas las cláusulas penales que tu padre estableció. El abogado de Lucía se inclinó hacia ella, susurrando urgentemente. Después de un momento, Lucía asintió, derrotada. Devolveré todo, susurró, y renunciaré a mi puesto. Hay algo más, dije firmemente. Roberto estableció un requisito de terapia familiar. Si realmente quieres mantener alguna conexión con esta familia, necesitarás ayuda profesional para manejar tus problemas con la codicia y la manipulación. 3 meses han pasado desde esa noche. Ana recuperó su fideicomiso y ahora está aprendiendo sobre la empresa, preparándose para su futuro rol. Decidió estudiar administración de empresas además de su carrera original. Lucía comenzó terapia. No es un proceso fácil, pero está trabajando en sus problemas. Doña Mercedes se mudó a España con otros familiares, reconociendo que necesitaba distancia para no seguir interfiriendo. El video completo de Roberto contenía más revelaciones y provisiones, pero decidimos no reproducir esa parte. Algunas veces, la amenaza de consecuencias es más efectiva que las consecuencias mismas. La semana pasada, Lucía y Ana tuvieron su primera comida juntas desde el incidente. Fue incómodo, pero civil. Ana dice que nunca podrá confiar en su hermana como antes, pero está dispuesta a intentar construir una nueva relación, más madura y con límites claros. En cuanto a mí, cada noche miro la foto de Roberto en nuestra mesa de noche y sonrío. Incluso después de su partida, encontró la manera de proteger a sus hijas, no solo de otros, sino de sus propios demonios internos. Como él solía decir, el dinero puede sacar lo peor de la gente, pero el amor verdadero puede sacar lo mejor. Y tenía razón. A veces las fortunas se pierden, pero las familias pueden salvarse, si están dispuestas a enfrentar la verdad y hacer el trabajo duro de sanar.